el vocero asegura, ¿no?, que la visión de la dirigencia terminó por crear una interna de daños irreparables. No sé si se refiere a la ruptura con Evo o a la interna dentro del arcismo, dentro del gobierno. A mí me parece, Cachito, que en el paraíso, entre Arce y David Choquehuanca, las cosas tampoco son una taza de leche, ¿no? Yo creo que David Choquehuanca aspira a ser el candidato del 2025. Yo lo veo con traje de candidato, ¿no? Como todo. Y ¿cuál es la razón por la que en el Congreso del Arcismo no se hubiera lanzado la candidatura de Arce? Si no hay la carta, o si la carta es un fake, si no ha renunciado, ¿dónde está el vocero presidencial? Se dice, ¿no?, que cuando el barco se hunde, ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí. Y eso pasa en los gobiernos, entonces las cosas están muy mal, aunque el gobierno trata de tapar, hay dólares, dice, hay dólares, y los comerciantes les respondieron, dime dónde, porque estoy desesperado, ¿no? El gobierno no se cansa de decir, no, estamos pero nadando en dólares, muchachos, ¿de qué se quejan? Y esto abre crisis, fisuras, y bueno, el gobierno está mal, no está viento en popa. Me parece que el que está manejando el timón está desnorteado, está sin brújula. Esto es Cabildeo Digital. Adelante, que aquí la cosa se pone interesantísima, porque Amalia tiene una lectura sobre una carta que circuló aparentemente hecha por Jorge Richter, el vocero de la presidencia, el vocero del presidente Luis Arce Catacora. Luego se dijo que es una carta que es falsa, que es un fake news. El propio Jorge Richter se encargó de desmentir, pero hay cositas que hay que analizar a mano. Sí, esta carta circula el 7 de mayo, tiene la firma muy parecida a la de Richter realmente, y el lenguaje, no sé si uno podría analizar el tono, las palabras usadas, parecen salida de puño y letra de Richter, pero Richter luego aclara y dice es una información falsa. Esa carta no es mía, yo no la redacté, le pone el sello de fake news. Esto, Junior, es la constante en nuestra política. El tratar de causar confusión, zozobra, invalidaciones sociales, insultos, etc. La misma persona que publica esto en sus redes sociales, después en la transmisión de su plataforma, de acuerdo a lo que me señalan y me dicen, se cansó de utilizar improperios, adjetivos, insultos, para poder, entre comillas, establecer un criterio de evaluación de lo que podría ser una apreciación sobre esa carta, que además era falsa y la persona sabía que era una carta falsa. Entonces hay que darle el valor que tiene, Lo que quieren es generar allí un malestar, Junior. Pero yo reflexionaría sobre algo también que lo creo de manera importante. El primer tiempo fue en el momento en el que el presidente, en una conversación de carácter absolutamente privado, el presidente me hace un ofrecimiento que yo siempre sabré agradecer y reconocer por la confianza que encierra el mismo, y me ofrece esta opción de acompañarlo con la vocería presidencial. Después eso se traslada en una comunicación hacia el país entero, y por ello yo estoy acá. Sobre lo que yo pienso respecto de estas cartas y de lo que significa la palabra renuncia, etcétera, el presidente también conoce mi pensamiento. Eso es todo lo que tengo que decir. Noticia mentirosa. Bueno, ¿qué dice esta carta? No voy a, ya que es falsa, no insistamos mucho en el tono, pero dice casi lo mismo de lo que Richter escribió en una columna.
firmada por él. De eso no pudo retractarse, ¿no? Y es cierto, yo había escrito 2 artículos que han tenido una resonancia, eso es importante siempre, una resonancia en cuanto a críticas y a consideraciones respecto a lo que se dice ahí, pero te comento que escribí hace bastante tiempo, posiblemente 6 meses antes, un artículo que también se llama, al que denominé El fin de la historia, y que hacía una referencia precisamente a Francis Fukuyama cuando denominó a su libro y a su teoría El fin de la historia. Bueno, yo hacía una referencia precisamente a si esto se podía constituir hace muchos meses atrás en el fin de la historia de este proceso del bloque social y popular en el país. Parecería que soltó la carta, que quiso renunciar, porque esta es una carta de renuncia irrevocable, y que luego le dijeron, seguramente el presidente le dijo, no, me vas a armar un lío, ¿cómo vas a renunciar? No renuncias y no renuncias. Y entonces le puso el sello de fake news, ¿no? Por ejemplo, dice, agradezco, presidente, el poder haber estado a su lado y haber aprendido mucho, no obstante el camino se acabó y yo con él. El proceso de cambio terminó e inició un cambio de proceso. Bueno, esto es lo que alguien redactó, si es que no fue Richter, en esta carta que Richter dice que es falsa, en la que renuncia y está claro que no renunció. Por lo menos no renunció públicamente, no abandonó su cargo. Pero el vocero presidencial escribió una columna donde dice el proceso de cambio está agonizando, lo dice el vocero presidencial. No es un funcionario de 4º nivel, es el vocero del presidente. El proceso de cambio está agonizando. Dice, critica a la alta dirigencia oficialista, dice, esta dirigencia entendió mal el mensaje que le había dado la gente tras la victoria de octubre del 2020. El MAS, en sus estamentos cupulares, leyó el apoyo obtenido en el proceso electoral como un vale todo, un forzado entender que los ciudadanos pueden aceptar lo que venga si la prensa les entrega titulares con optimismo, porque esa es la política del gobierno, sacar titulares magníficos. Por ejemplo, ¿no? El litio va a producir 30.000 toneladas, no sé, son puros titulares. Inauguramos nuevas plantas, la industrialización avanza. ¿Sabes? Esos titulares optimistas que Richter dice, la gente no se va a tragar el cuento, ¿no? El vocero asegura, ¿no?, que la visión de la dirigencia terminó por crear una interna de daños irreparables. No sé si se refiere a la ruptura con Evo o a la interna dentro del arcismo, dentro del gobierno. A mí me parece, Cachito, que en el paraíso, entre Arce y David Choquehuanca, las cosas tampoco son una taza de leche, ¿no? Yo creo que David Choquehuanca aspira a ser el candidato del 2025. Yo lo veo con traje de candidato, ¿no? Wow. Todo. ¿Y cuál es la razón por la que en el Congreso del Arcismo no se hubiera lanzado la candidatura de Arce? A ver, dame una explicación. A mí me parece que hay una interna fuerte, ¿no? Sí, Amalia. Está íntimamente ligado este episodio del vocero presidencial con lo que acabamos de mencionar, con la guerra, con esta pugna entre Guaitari, Jauregui, Ejes Mercado. Como tú dices, el arcismo no es una taza de leche. Ahí adentro se están jugando muchos intereses políticos del futuro inmediato. Hay quienes quieren ser candidatos seguramente a la presidencia, como David Choquehuanca, otros que quieren ser, me imagino, pasar de diputados a senadores, de senadores a ministros. Ya comenzaron a sacar las garras, porque ahora es cuando, Amar, ahora es cuando. Volviendo al tema de Richter, si el vocero presidencial no ha renunciado, yo me pregunto,
¿dónde está el vocero presidencial? No está cumpliendo su rol. Mira, estoy con la ayudita, con el chanchullo del celular, viendo quién es el vocero de Javier Milei. Es Manuel Adorni, que es un vocero de mucha prestancia, tipo muy serio, que todos los días explica a nombre del presidente de la Argentina cantidad de temas económicos, sociales. Es la voz autorizada por el presidente Milei para que explique a través de los medios a la gente los temas de coyuntura. La vocera de Joe Biden es la señora Karine Jean-Pierre, que está en el cargo desde 2022. Lo propio, prácticamente todos los días ella se comunica con los medios de comunicación para expresar la palabra, el sentir, el criterio del presidente de Estados Unidos. En Ucrania, Amalia, por los efectos de la guerra, han creado una vocera con inteligencia artificial, que tiene rostro, que tiene voz, pero se ha presentado y decir, yo no existo, yo soy creada por la inteligencia artificial y voy a comunicar las cosas que emita la Cancillería ucraniana en este tiempo de guerra. Todo el mundo ha aceptado y entonces es la vocera de inteligencia artificial. Hay otros casos, como por ejemplo el de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que no te necesita un vocero porque se comunica todos los días en las famosas mañaneras, estas conferencias de prensa que hace prácticamente todos los días, y donde él directamente encara a los medios de comunicación. En Bolivia se decidió tener un vocero presidencial, porque antes había un ministerio, un ministro, una ministra de comunicación. En el último tiempo, Jorge Richter, perdido como vocero presidencial. Es más, Amalia, hace 2 días, quien tuvo que hacer de vocero presidencial fue Gustavo Torrico, viceministro de Coordinación Gubernamental, hablando a nombre del gobierno, por supuesto del presidente, sobre el tema del litio. Entonces, si no hay la carta, o si la carta es un fake, si no ha renunciado, ¿dónde está el vocero presidencial? Entonces, yo remato lo que tú dices. Parece ser que el arcismo no es una taza de leche y parece ser que ya ha empezado la pugna por intereses que están a la vuelta de la esquina en las elecciones del 2025. Siempre que hay crisis, Cacho, hay que buscar un responsable y eso abre las contradicciones y las divisiones. Si todo sería un éxito, si el gobierno estaría viento en popa, todos estarían muy felices y alineados con el gobierno, pero se dice, ¿no?, que cuando el barco se hunde, ya sabes lo que pasa, ¿no? Y eso pasa en los gobiernos, entonces las cosas están muy mal, aunque el gobierno trata de tapar, hay dólares, dice, hay dólares, y los comerciantes les respondieron, dime dónde, porque estoy desesperado, ¿no? El gobierno no se cansa de decir, no, estamos pero nadando en dólares, muchachos, ¿de qué se quejan, no? Y todos constatamos de que no hay dólares. Y lo mismo con todo, ¿no? El gobierno dijo no hay gas, ahora aparece el presidente y dice no, hay gas. El presidente dijo no hay plata, 2 días después, no, si dije que había mucha plata. En fin, estas mentiras, tratar de tapar el sol con un dedo, es decir, la crisis económica con un titular, no va a poder. Y esto abre crisis, fisuras, y bueno, el gobierno está mal, no está viento en popa. Me parece que el que está manejando el timón está desnorteado, está sin brújula. Y eso es lo que está pasando. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.